ustedes, amigos, de todas partes donde nos estén escuchando, les agradecemos mucho su preferencia y también su paciencia, porque los amigos que no se habían podido conectar a Facebook, veo que ya están conectados y nos están mandando aquí sus likes y sus corazones y todo eso. Muchas gracias, igual de regreso para ustedes, muchos saludos, nos encanta que nos manden likes y sus comentarios también, amigos. Pues saben que ya vamos a entrar en materia con nuestro invitado de hoy, nuestro único invitado de hoy, porque no quisimos tener otro más, porque es muy importante lo que nos va a comunicar. Ustedes sabrán que ya van a ser las elecciones presidenciales en el Ecuador y la semana pasada tuvimos aquí el movimiento Creo, que nos vino a exponer todas las propuestas de su partido, pero en esta ocasión tenemos aquí al secretario general, que es director de Alianza País en el Reino Unido, que es Jorge López, que nos va a hablar de las propuestas de Alianza País en el Ecuador. Jorge, bienvenido a esta tu casa abriendo puertas con Emma Alonso. Muchas gracias, Emma. Encantado de estar aquí contigo, compartiendo este momento que nos va a permitir llegar a mucha gente nuestra y también a la gente latina en general, porque realmente el trabajo de los 10 años de la Revolución Ciudadana en el Ecuador ha marcado un hito histórico, no solamente en el país, sino a nivel latinoamericano, con reconocimientos internacionales en Europa, a nuestro presidente, 13 honoris causa, como fruto del reconocimiento a su trabajo, su gestión de gobierno, su propuesta a nivel social y política, que en ocasiones ha marcado diferencias con lo que se conocía el hacer política en la última década o en sí a nivel mundial. Hablemos en esto que va de inicios del siglo XXI y finales del siglo XX, donde que el pueblo latinoamericano en especial fue marcado por una gestión política que se marcaba dentro de los cánones neoliberales, la represión, la opresión y prácticamente el hundimiento de muchas ilusiones sociales a nivel general. Entonces, ese factor común que ha llegado poco a poco a levantar la inconsistencia de la política en el país, en Ecuador concretamente, y motivado por un pueblo que decidió levantarse. Dijo, basta ya de todo lo que hasta ahora nos habían hecho, en especial dejarnos haber arrastrado por el poder financiero. Lamentablemente, un feriado bancario marcó, pienso yo, el punto de partida para este cambio de la decisión de un pueblo y enrumbarse en una época de cambio. Porque realmente la Revolución Ciudadana es una época de cambio en la que nos hemos visto involucrados todos los ecuatorianos, tanto dentro y fuera del país. Así es. Concretamente, los migrantes hemos llegado a jugar un papel muy importante. Nos hemos convertido en los embajadores de la realidad de nuestro país, que se ha conocido en el exterior. De esa manera comenzaron a conocer qué era Ecuador, dónde estaba Ecuador, porque en ocasiones no sabía mucha gente incluso su ubicación geográfica en el mapa mundi. Nos ubicaban en todos los sitios y continentes menos en Latinoamérica. No conocían el potencial de este país, y algo muy importante, que la visita de nuestro presidente en estos días por Europa, recorriendo Italia, España, Francia, nos dejó una frase muy, muy importante y profunda. ¿Cuál es? Que Ecuador no conocía el potencial que tenía en esos 10 años. Ahora ya lo sabe. Se ha dado cuenta del gran potencial que tiene el ecuatoriano, porque todo lo que se ha hecho prácticamente en 10 años es algo que no se ha hecho en más de un siglo de gestión neoliberal en nuestro país, con diferentes partidos políticos.
a la cabeza especialmente de gente que se identificaba con la derecha. Pero este trabajo de la Revolución Ciudadana marca un punto de inflexión para toda esta gestión política y administrativa, cuando se le permite al pueblo que también tome decisiones, que participe en su destino, cambiar el antes y justamente fomentar un futuro diferente. O sea, antes había que, lo que yo quiero entender, ya cuando se eligió el presidente actual, se hizo democráticamente, ya la gente pudo participar y se pudo respetar el voto, ¿sí? Eso lo quiero más o menos entender, pero antes del presidente actual, me dices o sea, ¿por qué no había esa libertad o qué era ese gobierno anterior que tenían que los tenía tan oprimidos? O sea, ¿era partido de la derecha? ¿Qué era? Concretamente, la característica común de los gobiernos predecesores al periodo de la Revolución Ciudadana, que arranca en el año 2006, sí, se marcaban como gobiernos neoliberales, es decir, trabajar más en beneficio del capital y no del ser humano. Entonces siempre se dio ventajas y preferencias a salvar los riesgos financieros de aquellas personas que habían intervenido o garantes que habían gestionado la parte económica del país, a costilla de hundir cada vez más y más al pueblo. Es por ello que nosotros conocemos el común ejemplo que nos dicen cuando tú naces cuánto tú estás debiendo como ciudadano en tu país, porque la deuda externa de tu país es equivalente a tantos millones de dólares. Y muchas veces ese pequeño ejemplo llevaba a la reflexión a muchos compatriotas. ¿Por qué? ¿Por qué se daba más preferencia salvar al dueño de un banco, a los banqueros, al sistema financiero, a costilla del pueblo ecuatoriano? Un ejemplo tan claro que puede ser identificado lo que ocurrió, por ejemplo, en España, la burbuja inmobiliaria que arrastró a miles de familias, perdiendo todo su patrimonio, década de trabajo como mínimo del que menos, algunos más, sus viviendas prácticamente hipervaloradas cuando lo compraron, pero después cuando se quedaron sin trabajo, se las devaluaron. Pero totalmente, y que no era posible. La tercera parte de su valor. Exactamente, ¿sí? Entonces ese ejemplo es una clara muestra de lo que se ha hecho más en este mundo en favor del capital, más no en favor del ser humano. Y obviamente estas realidades han impulsado a que el gobierno tome decisiones no solamente en el territorio nacional, sino también en el exterior. Tal es el caso que el presidente Rafael Correa propuso una ley en la cual protegía a los compatriotas ecuatorianos que habían sido víctimas de la burbuja inmobiliaria en España. Al volver al Ecuador no iban a ser perseguidos para que paguen esas deudas, obviamente porque en España la banca ya se quedó primeramente con el bien inmueble. Aparte de ello, le endosaron una deuda impagable prácticamente, porque era casi el mismo valor de la hipoteca que habían tenido, sino tal vez mucho más. Por los intereses. Claro, porque comúnmente se triplicaba a veces el valor de la deuda de estas personas. Entonces esa realidad era imposible pagar. Pero soy bastante crítico en este sentido y jamás he estado yo en favor de salvar un banco. Si un banco se tiene que salvar solo, pues claro, hundir, que se hunda, ¿no? Sí. Que se hunda, porque no es posible que siempre estemos curando al chacal que mañana nos va a volver a devorar, porque eso es lo que ha ocurrido. Sí. Recuerdo yo en mi memoria de la crisis que hemos ido viviendo los latinoamericanos tiempo tras tiempo. La primera crisis económica yo la visualicé cuando tenía 10 años en mi país. 15 años después se volvió a dar. Me pilló fuera del país. Entonces yo me di cuenta que siempre había esa espiral económica que se repetía. Entonces el sistema financiero siempre está trabajando en favor de sus intereses a costilla de hundir al pueblo. Y siempre hemos sido los mismos ciudadanos quienes hemos salvado al sistema financiero.
Así es, así es. Sí, pero digo, no es lo justo, ¿verdad? No. Que el pueblo pague por ello y siempre ha pasado. O sea, pasó en Estados Unidos también. No, obviamente. O sea, ha pasado en muchos países. Lo que sí, entonces, el actual presidente, él ha trabajado a favor de todos los ecuatorianos. Ya es un gobierno más democrático o es un gobierno es del centro, de la izquierda. Alianza País es un movimiento que se identifica como un movimiento de izquierda. Ajá. Pero no dijéramos ni de extrema izquierda, ni tampoco casi dijéramos inicial pegando hacia la derecha. Es una realidad en la cual pienso que cada persona se identifica desde los valores humanos, desde los valores sociales, el interés común de una comunidad que quisiera vivir con equidad. Especialmente ese es el punto más importante que se defiende por el movimiento Alianza País, llegar a tener una equidad para todos los ciudadanos, con el objetivo de que todos gocen de los beneficios más elementales de una sociedad que sabe trabajar por su bienestar. Es por ello que siempre defendemos y procuramos impulsar al ciudadano ecuatoriano a conseguir que se consagre el summa causae, que es una frase quichua, pero que en sí encierra el buen vivir. Es decir, no necesitamos tener riquezas para vivir bien. Es simplemente saber administrar los recursos que tenemos a nuestro alrededor, pero causándonos para todos beneficio general. No el acopio todos. De una o dos... no beneficiar a determinados grupos. Exactamente. ¿no? Sino que el beneficio sea el bienestar para toda la población. Tiene que ser general, justamente. Ahora, la Alianza País tiene su candidato para presidente y sus candidatos para... asambleístas. ¿Quién es su candidato para presidente? En el momento tenemos al compañero Lenín Moreno, que en la primera legislatura del presidente Rafael Correa fue vicepresidente. En su labor de vicepresidente logró hacer un trabajo muy reconocido a nivel mundial, que hasta la fecha nadie se había interesado con la magnitud que él le dedicó a ese proyecto, y es ocuparse de los más necesitados, de las personas discapacitadas, y también porque la característica primordial que a él le identificó era su propia realidad. Es una persona que se quedó fruto de un accidente en silla de ruedas, y eso le ha motivado también a buscar cómo ayudar a aquellas personas que se encuentran en esa realidad. Claro. Y muchas veces es real ese ejemplo. Sí. No sabemos entender, como decía el compañero Peter anteriormente en el programa que estuvimos hablando, la falta de comunicación o entender realmente el mensaje de una realidad. Así en este caso, pues el compañero Lenín Moreno, desde su posición, entiende con mayor fuerza su realidad y la transmitió a mucha gente. Ese ejemplo se multiplicó y se difundió, hizo eco a nivel internacional. Consecuencia de ello, estuvo como un representante adjunto del secretario de la Secretaría de la ONU, también ocupándose justamente de las personas discapacitadas, ya no solamente a nivel de nuestro... ONU. Sí, oye, qué buen puesto, sí, de verdad, entonces, y que cuánta ayuda pudo haber dado desde ahí. Sí, ¿no? Justamente lo hizo a nivel mundial. Entonces, durante un año aproximadamente estuvo en Ginebra asumiendo esta cartera y haciendo las representaciones justamente a nivel mundial. Un trabajo muy reconocido que nos ha permitido ir posicionándonos como país, como gobierno en las élites mundiales, con reconocimientos muy importantes por una labor que es realmente loable. No es fácil ocuparse de las personas necesitadas e incapacitadas y que se encuentran en una situación muy crítica muchas veces. Y él es el candidato. Él es nuestro candidato para presidente, que en binomio con Jorge Glass, el actual vicepresidente, confío que son, y estoy convencido más que todo, son la dupla perfecta para emprender un nuevo trabajo ahora que Ecuador ha logrado transformar completamente su base de producción y especialmente lo que denominamos el cambio de la matriz productiva. Estamos dando pasos muy fuertes y serios, sólidos,
consolidando una infraestructura que nos permitirá pasarnos al periodo de la industrialización a gran escala. Eso nos va a dar la oportunidad de competir a nivel mundial en fabricación, en coproducción de otro tipo de maquinarias que hasta el momento no habíamos tenido la posibilidad de podernos plantear. Pero el mismo hecho de tener un gran porcentaje incluso de la producción de energía eléctrica renovable en el país, siendo el quinto país en el mundo con un potencial de generación de energía renovable que marca la diferencia, claro, a diferencia de otros países. Claro. Y todos estos potenciales requieren de una parte humana y una parte técnica. Claro. En mi punto de vista y mi clasificación, dijéramos, de los caracteres que denominan a nuestro binomio, la parte humana pues es Lenny Moreno, la parte técnica es Jorge Glass. Justamente eso es lo que hace falta, personas con conocimiento técnico para que puedan administrar lo que ahora queda. El trabajo de Rafael Correa o sea, que sea una continuidad de lo que ha hecho el gobierno actual para que todos estos trabajos se continúen, ¿no? Justamente. ¿Verdad? Y no se pierda, porque muchas veces cuando, entra otro presidente y es de otro partido, pues normalmente casi que quieren iniciar casi que de cero todos sus planes, ¿no? O romper lo anterior hecho. Digo, ajá, exacto. Tenemos poner el ejemplo a de un Estados lado Unidos ahí, como un claro ejemplo, ¿no? Claro, un claro ejemplo. Ahorita todo lo que hizo Obama, pues Obama. ya lo está rompiendo, lo está cancelando, sí. O sea, todo un trabajo de 8 años, ¿no? De todo un país, de todo un gobierno. Pues, y dime, los asambleístas que tienen, no sé, como cuántos son, yo no tengo idea. A nivel del exterior tenemos 6 candidatos a asambleístas, 2 por Europa, 2 por América del Norte, ajá, y Canadá, y 2 por Latinoamérica. Entonces eso nos va a permitir tener portavoces de la gente nuestra que se encuentra repartida por el mundo, tanto claro, en Norteamérica, en Latinoamérica y en Europa, porque la migración del ecuatoriano comúnmente antes de esta década de la Revolución Ciudadana estaba dirigida a los Estados Unidos, casi como la mayor parte de los latinoamericanos. De los latinos, sí. Pero también se vio un flujo muy importante, especialmente a Europa, España. Italia. Y luego, cuando comenzó a surgir ya el proceso de la Revolución Ciudadana, después de sus primeros 4 o 5 años, sí, surgió una migración también hacia el sur del país, especialmente Chile y algunos otros países de Latinoamérica. Entonces tenemos grupos de compatriotas, tanto profesionales como mano de obra, que se ha movilizado desde el Ecuador a otros países de Latinoamérica. Son muchos, son sí, varios millones, ¿verdad? Sí, hemos tenido prácticamente un flujo en el momento del feriado bancario que se produjo en el año 1999, y después de ello la mayor cantidad de ecuatorianos que salieron del Ecuador se calculó en alrededor de unos 3 millones y más. Entonces eso ocasionó prácticamente una debacle no solamente económica en el país, sino también social, porque aparecieron cuadros críticos a nivel familiar, familias desintegradas, padres en el país divididos con sus hijos. Pues sí, se van los papás a trabajar, las esposas, los niños se quedan en el país de origen, ¿no? Y luego se dividen las familias, que es algo muy fuerte. Sí, fue ¿no? una situación, incluso hubieron casos de suicidios, pues sí, de los jóvenes, los chicos que se quedaron en nuestro país, consecuencia de que sus padres estaban en el exterior. Especialmente hubo una provincia, y de la cual yo soy oriundo, del Chimborazo, en donde se identificaron una gran cantidad de suicidios de jóvenes menores de 15 años en ocasiones. Ay, de la tristeza, de la amargura de estar lejos de sus padres. El desamparo. Exactamente, el desamparo fue terrible. También en el periodo que estuve yo, el año 99, como profesor en un sector de la costa, noté ya el fenómeno, porque ya para el año 98, 99 ya se comenzó a sentir un poco el flujo de la migración, pero más fue del 99 al 2000 en adelante, que prácticamente
salieron por aviones la gente. Qué Y los chicos, recuerdo yo, en el recreo venían a presumir, porque de aquí mandarles, por ejemplo, $1, que creíamos que era una cantidad inferior para que se lo pueda gastar en el recreo. En Ecuador eso significaba mucho dinero. Mucho dinero, sí. Entonces los chicos comenzaban a presumir de su $1 que gastaban en el recreo, menospreciando a otros. Entonces esos cuadros se comenzaban a ver y uno intentaba hacerles caer en cuenta. No era la forma de relacionarse con sus compañeros, primeramente una falta de compañerismo, y el tener un centavo más en el bolsillo no tiene que ser la característica para sentirse grande, porque la grandeza no se mide con el peso del bolsillo, sino con la grandeza del pensamiento, la formación. Sí, pero a cambio de qué, de que sus padres estuvieran lejos de ellos. Justamente. El precio era muy alto, ¿no? Sí. Pero entonces, ahora digamos, bueno, la propuesta que yo entiendo, ¿no?, de Alianza País es la continuidad de estos, de estos trabajos que se ha llevado a cabo por ¿cuánto? ¿8 años? 10 años. 10 años. 10 años. 10 años y el seguir la misma política centroizquierda, por decirlo, que han llevado hasta ahorita. Podremos decirlo tal vez en ese sentido, centroizquierda, pero Movimiento Alianza País es un movimiento que se caracteriza por escuchar al pueblo, permitir que el pueblo participe. Eso es una de las fórmulas más importantes que se puede destacar de estos 10 años, la década ganada, como se la designa, en donde que el gobierno se ha identificado con el pueblo, se han escuchado, producto de justamente esa intención de contacto con todos sus electores. El presidente cada semana realiza una sabatina, informa a toda la comunidad de lo que se ha hecho en los diferentes sectores. Existe un trabajo muy amplio previo al día sábado con los sectores en donde se va a realizar una sabatina, porque siempre se eligen lugares diferentes a lo largo y ancho del país. Incluso se han realizado sabatinas en el exterior. La última justamente la tuvimos en Barcelona, que en esta visita del presidente estuvo aquí el día 29. Sí, entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí se recepta las necesidades del pueblo. Sí. Recuerdo yo que una de las visitas al presidente en el año 2013, me parece, fue en Madrid. Estuvimos todos los ciudadanos deseosos de poder verlo, de poderlo recibir, y en cuanto comenzó su participación con todos, solicitó que por mensaje, por SMS, en ese entonces que era lo más común, los SMS, que por SMS, aún y al que ellos en ese momento lo pusieron en pantalla, todos los ciudadanos que tengamos alguna propuesta, alguna idea, la planteemos. Qué bien, se ha hecho de esa manera una recopilación de la voz del pueblo. Qué bien. Y justamente en el año pasado se realizó los diálogos ciudadanos. El objetivo de los diálogos ciudadanos fue recabar la información del sentir de cada una de las regiones del país a nivel nacional e internacional, y cada uno de nosotros aportó con ideas, propuestas para el gobierno, porque vemos cuáles son las partes en donde que podemos hacer un aporte. Ya no es esperar como comúnmente se ha dado en las legislaturas anteriores. El gobierno lo decidía, pero el pueblo nunca participaba, porque se suponía que el partido de gobierno lo sabía y lo hacía todo. Él hacía sus propias decisiones. Tomaba sus decisiones, pero el pueblo nunca participaba. No. Y en consecuencia... Es muy importante que participe el pueblo, sí, que se oiga su voz, y para eso están nuestros gobiernos, para escucharnos. ¿No? Por lo mismo se llama Revolución Ciudadana. El pueblo toma el poder. No, pues qué bien, pues es una propuesta de continuidad muy interesante, que digo, ahorita como nos lo has expuesto tan claramente, de verdad, ahora sí hablando de comunicación, como nos decía nuestro coach, lo has comunicado de una manera muy sencilla y muy clara. Entonces ahora queremos saber cómo pueden los ecuatorianos que viven en el exterior votar
tanto, digo, los ecuatorianos que viven aquí en el Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, en tantas partes, porque nos oyen de varios países, ¿cómo pueden votar? Los consulados de los lugares en donde se identifica la cantidad más grande de electores en el exterior son los llamados a comunicar a sus ciudadanos el lugar de las elecciones para este 19 de febrero. En especial, por ejemplo, para aquí en el Reino Unido se van a realizar las elecciones en la ciudad de Londres. Concretamente está ubicado en el Congress Center, que está en el centro de Londres, justamente. Y existe una página a través de la cual pueden consultar, que es la del Consejo Nacional Electoral, en la cual pueden encontrar la información correspondiente para cada una de las suscripciones en el exterior. Concretamente del Reino Unido se encontrará aquí en la ciudad de Londres. Es importante que nuestra gente sepa que las urnas se abrirán a las 7 de la mañana y se cerrarán automáticamente a las 5. Es por ello que se les ruega a la gente sean lo más puntuales posibles. Más que todo, no estar en una cola pasadas las 5 de la tarde, porque a las 5, aún si la gente esté en cola, se cerrarán y ya no se admitirá ningún voto más. Muy importante que aclares eso, ¿verdad? Así que amigos ecuatorianos que viven aquí en el Reino Unido, pues procuren llegar temprano, porque digo, ya saben que es un derecho que se ha ganado el poder votar por los gobernantes que ustedes quieren, y si ustedes no ejercen ese derecho, después no van a tener derecho de quejarse de nada. Ustedes, si participan con su voto, van a poder apoyar a su país. Si de alguna manera nosotros que vivimos lejos de nuestros países queremos apoyar a nuestro país, es ejerciendo nuestro derecho de voto. La verdad es muy importante, ¿no? Ahora, todo o sea, la página y todo, si después nos haces favor de dárnoslas para que podamos ponerlas en nuestras redes sociales y todos nuestros radioescuchas puedan ellos accesarla y ver según donde vivan también, porque me dices que es para toda Europa, ¿no? La que tú me vas a dar, la que yo doy es concretamente para aquí, para el Reino Unido, en la ciudad de Londres, pero la general, la del Consejo Nacional Electoral, prácticamente proporciona información de todo el país y de las suscripciones en el exterior también. Ok, y entonces vamos a tener dos, la general y la que tú nos vas a dar para el Reino Unido nada más. Sí, justamente, que tengo aquí un pequeño afiche que ya está listo, que esto se está distribuyendo justamente para los ciudadanos en el consulado. El consulado es el punto de partida prácticamente para todos los electores. Ahí pueden encontrar esta información, pero en todo caso, como lo digo, yo lo replico, es en el número 28 de Great Russell Street. El código postal es WC183LS. Y una pregunta, hay muchos ecuatorianos que viven en Manchester, viven en otros lados, ¿no? A lo mejor ellos no van a poder transportarse, no pueden votar de otra manera, ¿no? De momento todavía no se ha logrado activar el voto por correo digital también. Entonces la única opción en el momento actual es acercarse a las juntas receptoras del voto. Es importante también que la gente sepa si su padrón ha sido actualizado hasta el 31 de agosto, que fue cuando se cerró para estas elecciones. Sus nombres y su papeleta de votación será emitida acá en el Reino Unido. Caso contrario, se emitirá en su punto anterior de empadronamiento. Muchos de los nuestros tienen la realidad de que vienen de España, probablemente estén en España, y si ni en España se registraron, probablemente todavía estén en Ecuador. Mira. Ahora, ¿qué necesitan para votar? ¿Qué necesitan llevar? ¿Qué documentos? El documento que les identifique como ecuatorianos,
sea su pasaporte o cédula de ciudadanía, Ok. no importa si esté caducado, lo importante es que tenga un documento ecuatoriano que lo identifique como ciudadano ecuatoriano y con su capacidad de poder ejercer el derecho al voto. Ok, amigos, que quede entendido que debe de ser el pasaporte ecuatoriano. Y su cédula, No, o su cédula. no su pasaporte español o no. No, su eso justamente. ecuatoriano. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. No sé si quieras añadir algo Sí, más. me gustaría, si de pronto tenemos un poquito de tiempo. Sí. Existen puntos que justamente recién el día de hoy hemos podido recibir, y es importante que la gente sepa, dentro de los planes que se están realizando de gobierno para estas elecciones, por ejemplo, el planteamiento que hace el binomio Lenin, Jorge, para estas elecciones, algo muy novedoso. Por ejemplo, se plantea realizar una misión ternura, que en sí engloba la posibilidad de poder recibir atención si está embarazada o ha dado recién a luz. Es una propuesta que se está haciendo de campaña. También empleo joven, en donde se van a poder dirigir 241 millones de dólares a los jóvenes emprendedores con ilusiones de entablar un nuevo negocio, emprender una nueva actividad laboral. Ah, muy buen apoyo. Se va a duplicar la pensión a los adultos de $50 a 100. Eso es importante también para nuestra gente adulta mayor. Se va a subir el bono de desarrollo humano de 50 a 155. Entonces, eso es importante que la gente conozca cuáles son las propuestas del gobierno. También la misión Casa para Todos, en donde se van a poder construir 325,000 viviendas con la posibilidad de crear 136,000 empleos directos en este proyecto. Ay, qué a nivel, importante. sí, a Ambas nivel, cosas, ¿no? Sí, Tanto tener mayor número de viviendas como los empleos que sí, se generen, ¿no? exactamente. Sí. Y son viviendas de 2 y 3 dormitorios en especial, con sus inicios de letra pagando desde $20 al mes. Una capacidad que a todos puede Claro. interesarles, Sí. vincularse. Claro. Entonces todo esto acaba de salir justamente hoy, y eso es importante que nuestra gente lo conozca. También es Claro. importante destacar el trabajo de nuestros asambleístas que han estado representándonos en el exterior en esta legislatura, y el trabajo que se ha realizado por ellos. En especial se ha dado énfasis a poder promover la afiliación voluntaria desde el exterior de nuestros compatriotas. Eso permite que nuestra gente, cuando regrese de pronto al país después de haber agotado años de labor en el exterior, tenga asegurada una pensión, asistencia médica en los hospitales justamente del Seguro Social. Sí. Y lo importante de ello es la facilidad, porque se puede hacer por internet, Ujú. simplemente con el número de una cuenta en Ecuador, que no necesariamente tiene que ser la del titular, simplemente que en esa cuenta haya dinero cada mes para que pueda pagar la cuota que ellos lo establezcan, porque incluso tienen la facilidad de poder establecer una cuota mínima en adelante, porque dependiendo de la cantidad de aporte que se haga mensualmente, Sí. dependerá la pensión que uno reciba cuando se jubile. Ah, pues también muy importante todo Sí. eso. Sí. Oye, Jorge, pues muchas gracias de veras, porque ya ahora sí que nos hemos ido de tiempo, pero ha valido la pena. Te agradecemos tanto que hayas estado con nosotros, que hayas informado a todos nuestros amigos ecuatorianos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y pues esperamos que después de las elecciones vengan por acá a informarnos a ver cómo salieron las cosas, No, ¿verdad? por No, supuesto. y que van a salir bien. Yo sé que va a salir Sí, bien. tenemos- Claro, les tenemos toda la deseamos confianza. lo mejor de lo mejor para todos. Y a la revolución ciudadana, pues que va a seguir adelante. Eso es Claro. lo principal. No, y lo importante Claro. es que se está marcando. Y dale también- gracias al gobierno. Yo, por Claro, ejemplo, de mi parte, claro. yo digo es al presidente de la República, Rafael Correa, pues lo Sí. mejor. Que él ha dado todo lo mejor para el país Pues ecuatoriano. gracias, para el gracias mundo. amigos. Tenemos ya aquí a nuestro